Dice así la palabra de Dios. It says the word of God. Y el mismo Dios de paz Now may the God of peace os santifique por completo. make you holy in every way, Y todo vuestro ser, and may your whole spirit espíritu, alma y cuerpo, and soul and body sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. be kept blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. Si unimos esta escritura If we bring this scripture together a Hebreos capítulo 4 versículo 12, to Hebrews chapter 4 verse 12, dice la Biblia the Bible says en Hebreos capítulo 4 versículo 12 in Hebrews chapter 4 verse 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz the word of God is living and active, y más cortante que toda espada de dos filos and it's sharper than a double-edged sword, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. cutting between soul and spirit. O sea que Dios nos dice So God tells us que la palabra de Dios that the word of God es como una espada de dos filos is like a two-edged sword que parte, divide that cuts, el divides alma y el espíritu. the soul and the spirit. Dios nos revela God reveals que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, that we have spirit, soul, and body. pero también nos dice But he also tells us que por medio de la palabra de Dios, that through the word of God, Dios necesita dividir el espíritu del alma. God needs to divide the spirit from the soul. Por medio del espíritu, Through the spirit, nosotros podemos tener contacto con Dios, we can have contact, make contact with God. porque Dios es espíritu. Because God is spirit. Si no tuviéramos espíritu, If we did not have a spirit, nosotros no podríamos entrar en contacto con Dios. we could not enter into contact with God. Pero Dios nos dio un espíritu But God gave us a spirit. para que podamos tener contacto con Dios, So we can make pudiéramos contact with relacionarnos God. con So we Dios. can relate with God. Por medio del alma, Through the soul, nosotros podemos tener contacto con el mundo exterior, We el can mundo have- material. contact with the exterior world, the material world. Podemos tener emociones We can have emotions, humanas, human podemos emotions. sentir We can humanamente, feel, humanly speaking. podemos tomar We decisiones, can make decisions, podemos pensar, we can think, razonar. reason. Por medio del cuerpo Through our body, podemos tocar we can físicamente touch las physically cosas, things. Physically. podemos caminar. We can walk. Entonces Dios nos dio So then el God espíritu gave us a spirit para que pudiéramos relacionarnos so con that Dios. way we can relate with God. Nos dio el alma He gave us a soul para que pudiéramos relacionarnos con el mundo so we can exterior. relate with the exterior world. Pero Dios necesita But God needs dividir to nuestro divide espíritu our spirit del alma from our soul para que nosotros podamos ser hijos de Dios, so that we can be children of God, para que podamos ser edificados en el propósito de Dios. so that we can be built up into the purpose of God. Nosotros, seres humanos, We, human beings, sin Cristo, without Christ, solamente vivimos una vida humana. we only live a human life. En otras palabras, In other words, nos relacionamos humanamente we relate humanly speaking en esta tierra. on this earth. Somos terrenales, We're earthly, somos we're emocionales, emotional, somos racionales. we're rational. Vivimos como seres humanos normales. We live like normal human beings. Por eso el ser humano, That's why the human los being, seres humanos, us human beings, vivimos we live de acuerdo a nuestros sentimientos. according to our emotions. Si yo me feelings. siento mal, If I feel bad, actúo así. I'll act like this. Si me gusta algo, If I like something, tengo motivación. I have motivation. Si no me gusta, If I don't like it, no lo hago. I won't do it. Mis decisiones, My decisions, mis acciones, my actions, mis pensamientos my thoughts van de acuerdo go according a mis emociones, to my emotions, a mis sentimientos, to my feelings, a lo que me gusta, to what I like, a lo que no me gusta, to what I don't like, a lo que me parece, to what appears to me, a lo que no me parece. and to what doesn't. Razonamos We reason con lógica. with logic. Entonces entramos a razonar So then we start reasoning. y decimos, esto no es malo, And you say, that's not bad. esto es bueno This is good. o esto es malo. Oh, this is Y de bad. acuerdo a nuestros And razonamientos, according to our reasoning, de acuerdo a nuestras according emociones, to our emotions, nos comportamos, we act. somos gobernados. We're led. Y así funcionamos todos los seres humanos. And that's how all of us human beings act. Pero cuando nosotros entramos en contacto con Jesús, But when we enter into contact with Jesus, cuando Dios se revela a nosotros, when God reveals himself to cuando us, Dios nos llama, when God calls us,
cuando Dios viene a When nosotros, God comes to us, algo sucede there's something that que happens cambia nuestra vida. that changes our Y lives. ese algo And that something es que recibimos el Espíritu. is that we receive the Spirit. Jesús entra a morar en nuestro espíritu. Jesus comes into our spirit. Por eso dice la palabra de That's Dios why the Word of God says en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17, in 1 Corinthians 6:17, el que se une al Señor, he who unites to the Lord un espíritu es con él. is one spirit with him. Unirnos a Jesús Us to unite, es come to llegar a unite ser with un Christ, espíritu con is Dios. to become one spirit with God. Dios espíritu God's spirit se une a nuestro espíritu unites to our spirit, y llega a ser un solo espíritu. and it becomes one spirit. Ahí es cuando sucede lo que dice la Biblia, That's where what happens, what the Bible says, que nacemos de nuevo. that when we're born Se again, produce un nuevo nacimiento. a new birth is Algo begun. nace en nosotros. Something is born in Y eso us, que nace en and nosotros that is born in us es la vida del espíritu. is the life of the Spirit. Antes Before, no teníamos esa we vida. didn't have that life. Antes éramos seres humanos, Before, we were human beings, emocionales emotional human y beings, racionales, And irracionales. and we ration. Pero una vez nacemos de But nuevo, once we're born again, tenemos no solamente la razón, we don't only have reason no solamente las emociones, or emotions, pero ahora tenemos una vida nueva, but we have a new life, una dimensión nueva, a new dimension, que es la vida del Espíritu. which is the life of the Spirit. Ahora tenemos a Jesús en Now nuestro we have espíritu. Jesus in us. Pero ahí no termina la obra de Dios. But the work of God isn't finished. Cuando nacemos de nuevo, When we're born again, tenemos esa experiencia we have that experience de empezar a experimentar lo que es la vida del Espíritu. where we start experiencing what is this, the life of the Spirit. Pero a pesar de que hemos recibido a But Jesús, even though we have already received Jesus, el alma the soul sigue siendo nuestra alma. continues being our soul. Seguimos teniendo las mismas We emociones, still have the same emotions. seguimos teniendo los mismos We razonamientos, still have the same reasons, seguimos thoughts. pensando igual. and we keep on thinking Por the eso same. la obra de Dios consiste That's why the work of God consists en of que estando Jesús en nuestro espíritu, Jesus being in our spirit. nuestra alma tiene que ser transformada, Our soul must now be transformed tiene que ser renovada and must be renewed por medio de la vida del Espíritu en nosotros. through the life of the Spirit in us. Por eso, ser why. cristianos Being a Christian no es simplemente llamarnos cristianos, is not just being called a Christian, ni siquiera nor debe ser simplemente nacer de nuevo. should it just be being born again. El nuevo nacimiento The new birth es el comienzo, is the beginning, pero la vida cristiana but the Christian debe life consistir should consist of en que nosotros debemos aplicar la vida del Espíritu we should apply the life of the Spirit a nuestra alma. to our soul. Por eso leímos en Hebreos That's why we read in Hebrews, que dice que la palabra de which Dios says that the word of God es más cortante que una espada de dos is filos, sharper than a double-edged que sword penetra that penetrates y divide and divides el alma y el the espíritu. spirit and soul. Ahora que tenemos el Espíritu, Now that we have the Spirit, debemos leer o escuchar la palabra de we Dios, should read or hear the word of God, porque por medio de la palabra de Dios because through the word of God, nosotros vamos a empezar a experimentar esa separación we are going to experience that separation de nuestras from emociones, our emotions, de nuestros from our razonamientos reasoning con el Espíritu. with the Spirit. Vamos a comenzar a tener esa We're confrontación. going to start to have that confrontation. Una cosa es lo que yo siento, One thing is what I feel, una cosa es lo que yo and quiero, one thing is what I una want, cosa es lo que a mí me parece and one thing is what appears to me, y otra cosa es lo que el Espíritu dice and one thing is what the y Spirit lo que el says, Espíritu and quiere. what the Spirit wants. Es como que empieza una It's batalla like a battle entre el Espíritu through the Spirit y el alma and the soul, que se contradicen, that they contradict each other. son contrarios. They're contrary. Cuando tu alma siente algo, When your soul feels something, tu espíritu quiere lo contrario. your spirit wants the contrary. Cuando tu espíritu desea algo, When your spirit desires tu something, alma siente lo opuesto. your soul feels the opposite. Es una guerra, It's a battle. es una It's oposición an opposition que tenemos en nosotros that we mismos. have in ourselves. Y esa guerra se produce And that war is started is solo en la produced medida only through en que escuchamos la palabra de the Dios. measure of how we Por eso hear es the tan word of God. importante That's why it's so important Que nosotros nos nutramos that we nourish ourselves constantemente, constantly, todos los días, every day, lo más posible as much as possible, de la palabra de Dios. of the word of God, Y que escuchemos la palabra de and that we Dios. hear the word of God, Pero en el Espíritu, but in the Spirit.
Solamente en el Espíritu. just in the Spirit, Esa palabra puede serse viva y that eficaz. word can be living and active. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios When we hear the word of God y estamos tornados al and Espíritu, we're turned to the Spirit, como cristianos, like Christians, tenemos que aprender we need to learn a saber cuándo estamos en el to Espíritu know when we're in the y Spirit cuándo no estamos en el and when Espíritu. we're not in the Spirit. Es como dos It's habitaciones like two en una homes sola casa. in two rooms Tenemos in que one home. saber en qué habitación We estamos, have to know in which room we are. porque muchos cristianos Because many Christians no saben esa diferencia. do not know that difference. Muchos cristianos dicen, Many Christians say, yo estoy en el Espíritu, I was in the Spirit. y en realidad están en la carne. In reality, En they're in the realidad flesh. están en sus razonamientos. In reality, they're in their En reason. realidad están en sus In emociones. reality, they're in their emotions. En realidad están en su yo. In reality, they're in their Y no selves. saben discernir, And they don't know how to no saben discern. distinguir They don't know how to lo que es distinguish estar en el what it Espíritu is to be in the y lo Spirit que es estar en el and alma. what it is to be in the soul. Y esto es algo muy And importante this para is nosotros. something very important for us. Si no hay esa división, If that division is si not no there, sabemos separar if we don't know how to separate la experiencia del Espíritu the experience of the Spirit con la experiencia de nuestra with the alma, experience of our soul, Jesús nunca va a poder llevar la obra en nosotros. Jesus will never be able to finish the work in us. No va a poder cumplir el He propósito en won't be able nosotros to complete the purpose para el cual fuimos llamados. for which we were Por called. eso es muy importante That's why it's very important que nosotros podamos entender esto that we can understand y it, podamos experimentarlo and we can y experience podamos it, and discernirlo. we can discern it. Importantísimo. Very important. Y eso pasa And that happens en muchos cristianos. with many Christians. Muchos cristianos Many Christians, nacidos de nuevo born again, se pasan la vida they go through their whole lives sin saber lo que es without la diferencia entre el espíritu y knowing el alma. what's the difference between the soul and the spirit. Viven una confusión, They live a confusion, una mezcla a mix, y justificándose and justifying de que son that espirituales they're spiritual cuando están en sus when emociones they're in their emotions y en sus and in their razonamientos, reasoning en sus and in their preferencias. preferences. Por eso es que entre los cristianos And that's why through Christians, hay tantos conflictos entre nosotros mismos, there's so many conflicts within us, tantos argumentos so entre many nosotros. arguments amongst Cada us. vez Every time que entre nosotros hay desacuerdos, through us there are cada vez disagreements, que entre nosotros tengamos and diferencias, every time we have differences, es una evidencia it's evidence de que estamos en el alma that we're in our soul y no en el espíritu. and not in the spirit. Porque una de las evidencias del Because espíritu one of the evidences of the spirit es la unidad. is unity. Es que en el espíritu Is that in the spirit no hay there's diferencias. no differences. En el espíritu no hay desacuerdos. In the spirit there's no En el espíritu disagreements. todo lo soportamos. In the spirit we support En el everything. espíritu todo lo vemos bien. We see everything good in the spirit. Lo discernimos bien. We discern good. Y si en el espíritu vemos que algo no está bien, And if in the spirit we see that there's something not good, la actitud del the espíritu attitude of the es spirit edificante. is Es edifying. una actitud de It's misericordia. an attitude of Es mercy. una actitud de amor. It's an attitude of Es love. una actitud de It's paciencia. an attitude of Es una patience. acción de It's edificación. an action of Pero cuando edification. estamos en el alma, But when we're in our soul, entramos en las críticas, we enter into entramos criticism, en las diferencias, differences. entramos en los We argumentos, enter into arguments. entramos en las We diferencias. enter in differences. Y eso es la confusión de la vida cristiana. And that's the confusion of Por the Christian eso life. los cristianos That's why Christians, tenemos tantas diferencias entre sí. we have so many differences. Hoy en amongst día, ourselves. Nowadays, La iglesia the se church encuentra con tantas diferencias. finds itself with so many ¿Por qué differences. surgieron las denominaciones? Why did denominations happen? Porque los cristianos están en el alma. Because Christians were in the soul. El alma produce las The denominaciones, soul produces produce las denominations, doctrinas, doctrines, produce las produces diferencias. all these differences. Porque Jesús Because estableció una sola iglesia. Jesus established one Y la church, única iglesia que and the Dios only establece church that Jesus es la established iglesia del Espíritu. is the church of the Spirit. Si todos estamos en el Espíritu, If we're all in the si Spirit, todos estamos en el mismo if Espíritu, we're all in the same en el Spirit, mismo Jesús, in the same no debe Jesus, haber ninguna there diferencia. shouldn't be any difference. La denominación no debería existir. Denomination shouldn't Las exist. tradiciones no deberían de existir. Tradition should not exist. La lógica no debería existir. Logic should not exist. Los argumentos no deberían de Argument existir. should not exist. Nada de eso debería None of that existir. stuff should Porque en el exist. Espíritu Because in the Spirit, somos uno. we're one.
Estamos en el mismo We're Señor, in the same Lord, en la misma vida, in the same en el life, mismo in propósito, the same en el mismo purpose, in sentir, the same field, en el mismo hablar, in the same talk, en el mismo in pensar. the same thought. Es la vida del Espíritu. It's the life of the Spirit. Dios nos llamó God called us para edificarnos en el Espíritu. to edify ourselves in Pero the para Spirit. eso But for that, necesitamos renovar nuestra we alma. need to renew our soul. Nuestra alma tiene que ser Our separada del soul Espíritu must be separated from por our medio de spirit la palabra de Dios. through the Word of God. Cada vez que nosotros escuchemos la palabra de Every Dios, time we hear the Word of God, nosotros tenemos que orar. we need to pray. Nosotros no podemos escuchar la voz de We Dios cannot hear the Word of God, si no, the no voice nos of God, hemos tornado al if Espíritu. we have not turned to the Spirit. Alguien dirá, Someone might say, ¿cómo yo me torno al Espíritu? how can I turn to the Spirit? ¿Cómo yo sé que estoy en el How do Espíritu? I know if I'm in the Spirit? Lo primero que tenemos que hacer The first thing we need to do para entrar a una habitación, to go into a a un room, cuarto de una casa, to a room in a home, es abrir la puerta. is open the door. Y si tiene llave, And if you have a key, es usar la llave, you use the quitar el key, seguro, take the lock, abrir la puerta open the door, y entrar and enter para estar en la to habitación. be in that room. Nosotros tenemos que entrar al We Espíritu. need to enter into Y the la Spirit. forma, la llave para entrar al Espíritu And the key to enter into the es Spirit invocar el nombre de is to Jesús. call upon the Cuando name of nosotros Jesus. empezamos a orar When we start to y pray, empezamos a decir Señor when we Jesús, say Lord Jesus, Señor Jesús, Lord cuando Jesus, comenzamos a invocar ese nombre we start to invoke y them, that comenzamos a name, rendirnos a ese and we nombre start to surrender y to the Lord, comenzamos a humillarnos and we start delante to de humble Jesús, ourselves before Him. ahí es cuando entramos a esa habitación. That's where we enter into Y that es room. cuando podemos decir estamos That's where en we can Jesús, say, I'm in Jesus. estamos en el I'm Espíritu. in the Spirit. Y ahí es cuando podemos And escuchar that's la where palabra de we can Dios. hear the Word of God. Entonces, cuando escuchamos So la then, palabra de Dios en when el we hear the Word Espíritu, of God in our spirit, esa palabra tiene que producir separación, that Word needs to tiene experience que separation. confrontarnos. It has to confront us. Si la palabra de Dios no nos confronta, If the Word of God does not confront quiere us, decir then it means que esa palabra no es viva y then that eficaz. Word is not active. and Quiere real. decir que esa palabra no está haciendo nada en nosotros. Then it means that it's not doing anything. Si in nosotros us. escuchamos la palabra de Dios If we hear the Word of God, y decimos qué bonito we say, oh, that's y beautiful. salimos felices, And we leave sin happy confrontación, without sin confrontation, separación, without separation, sin quebrantamiento, without being broken, entonces quiere decir then it means que la palabra de Dios no ha that hecho the nada en Word of nosotros. God has done nothing No- in us. Jesús no ha Jesus producido nada en Has nosotros. produced nothing in us. Tenemos que ser renovados. We need to be renewed. Tenemos que ser We need transformados. to be transformed. Nuestras Our emociones, emotions, nuestros our razonamientos, reasoning, nuestros argumentos our arguments tienen que ser need confrontados to be confronted por la palabra de Dios. through the Word of God. El problema The problem es que muchos de is nosotros that many of us no queremos ser do confrontados. not want to be confronted. Muchos de nosotros Many of us, somos muy orgullosos. We're very No proud. queremos aceptar We do not want to accept que estamos en el alma. that we're in the soul. No queremos aceptar We do not want to accept que estamos en nuestras that emociones. we're in our emotions. Y rechazamos eso. And we reject that. Y cerramos esa puerta. And we close that door. Y Dios no puede hacer la obra en And nosotros. God cannot do the Por work in eso, us. para estar en el That's Espíritu, why to be in the para Spirit, abrir esa to puerta, open that door, tenemos que we need humillarnos. to humble ourselves. Tenemos que ir We delante del need to go Señor. before the Lord. Tenemos que invocar su We need nombre to invoke y His decir, name. Señor And Jesús, we say, Lord heme Jesus, aquí, look here I am. háblame, Speak to me. muéstrame, Show me. confróntame, Confront me. quebrántame, Break me. muéstrame Show lo que me tienes que what separar it de mí. is that I need to do. Si estoy mal, If I'm bad, si mi lógica no es la tuya, if my logic is not yours, si mis emociones no son las if my tuyas, emotions are not si mis yours, deseos no son if my los tuyos, desires are not yours, quebrántame. break me. No importa que It me doesn't duela, matter if it hurts no me. importa que me It confronte, doesn't matter if it confronts porque me. esa es la palabra viva y That is eficaz, the word that's living and la que active, separa y that divide y separates corta and divides and cuts el alma y el the espíritu. spirit and the soul. Necesitamos eso We need that para poder crecer to en be el able to Señor. grow in the Lord. Si eso no está produciéndose en nosotros día a If día, that's not producing in us every single day, semana tras semana, week after week, entonces Dios no está haciendo then la obra en God nosotros. is not doing the work O en in otras us. palabras, Or in other words, no le estamos dejando al we're Señor not hacer la obra en allowing nosotros. the Lord to do the work in us. Muchos cristianos no quieren So, eso. many Christians don't want that. Muchos cristianos cuando viene una palabra que los confronta, Christians, when they hear a word that confronts aún them, se pueden hasta molestar. they can even get bothered. Pueden salir hasta They molestos. can leave bothered. Y a lo mejor se pueden hasta molestar con el instrumento que Dios usó, And they can even get bothered with the instrument the Lord used. pensando que ese thinking instrumento lo que hizo fue tratar de That acusarlos, that instrument the Lord used tried to accuse tratar them, de ofenderlos, tried to offend them. y asume una And reacción it's a reaction carnal
a fleshly defensiva, reaction, defensive, justificándose justifying y se themselves, molestan. and they get bothered. Y así Dios no puede hacer And la obra en God nosotros. cannot do the work in us Por that eso way. Dios necesita un pueblo humillado. That's why God needs a humble people. Necesitamos ser humildes. We need to be humble. Necesitamos We quebrantarnos. need to be broken. Esa es la puerta That's the para que door Jesús pueda transformarnos, for God to para que transform la us. palabra de Dios pueda producir en For nosotros the word of God to produce esa in obra us that work que necesitamos which we need día a día. every day. Dice 2 de Corintios capítulo 3, 2 Corinthians chapter 3, versículo 18 dice, verse 18 says, 17 y 18 dice, 17 and 18 says, mas nosotros todos, all of us a cara descubierta, with unveiled faces, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, seeing and revealing the glory of the Lord, somos transformados de gloria en we gloria are transformed from glory to en la glory misma imagen in the same como image por el Espíritu. as the Spirit. Dice la Biblia The Bible says que nosotros tenemos que mirar that we need to see de frente la gloria del Señor. in front God's Tenemos que glory. mirar a Jesús. We need to see Jesus. Tenemos que ver su gloria. We need to see His glory. Tenemos que verlo en el Espíritu. We need to see it in the Spirit. Porque por medio de verlo Because through seeing Him es como somos is transformados how we're transformed por el Espíritu del Señor. through the Spirit of the Lord. Somos renovados de día a We're día. renewed day after Dice day. Romanos capítulo 12, In Romans chapter 12 says, versículo 2. verse 2, Dice, no says, os amoldéis a este siglo, do not be conformed to this world, sino transformados but transformed por medio de la renovación de nuestra through mente. the renewing of your mind. Nuestra mente tiene que ser renovada Our mind needs to be renewed por medio del Espíritu, through the Spirit, por medio de la palabra, through the Word, la palabra Espíritu. the Word Spirit. Por ejemplo, nosotros example, podemos decir, We can say, esto no tiene nada de malo, there's nothing wrong with this. porque hoy en día todo el mundo lo hace. Because everyone today does it. Todo el mundo hace lo mismo. Everyone does the same thing. Entonces no es malo. So then it's not bad. Pero el Espíritu nos puede decir, But the Spirit can tell us eso no es de Dios. that's not of God. Esa no es la voluntad de That's Dios. not the will of God. Entonces el Espíritu puede confrontar So the Spirit can confront lo que para todo el mundo es bueno, what for everyone else is good. lo que para nuestro razonamiento no es malo. For our reasoning is not bad. El Espíritu nos puede decir, no, The Spirit can say, no, no es el That deseo del is Espíritu, not the desire of the no Spirit. es el deseo de Dios. That is not the desire of Por God. lo tanto, nuestra mente viene a ser renovada, So as a measure of por our medio mind de gets esa renewed palabra, through that word, Espíritu Spirit que entra, that enters, penetra, penetrates, parte, divide, divides, corta cuts nuestra alma our soul del Espíritu. from the Spirit. Y así es como mediante la humillación, Through humiliation, through being mediante humble, rendirnos, through surrendering, mediante decir, Señor, through saying, Lord, creo en tu palabra, I believe in your acepto tu word. I palabra, accept your word. tu palabra es verdad, Your word is true. aunque no esté de acuerdo Even though I'm not in agreement con mi with, lógica, with my logic, con mis with my emociones, emotions, con lo que yo siento. with what I feel. Dios dice muchas cosas a través de su palabra. God says many things through His La word. Biblia está llena de mandamientos The para Bible nosotros. is full of commandments. La Biblia está llena de normas de It's comportamientos full para of nosotros. norms of how we should act. Por ejemplo, Dios dice que debemos soportar For example, God says we should a los demás. support one another. Y muchas veces Put up nuestras with them. emociones And many times our emotions, dicen, yo no soporto, it says, no, I no can't. puedo soportar I más. cannot. Ya me canso, I'm tired of it. estoy cansado, I'm tired. no puedo soportar I más. cannot put up with it. Entonces, tus emociones dicen una cosa, So your emotions say one thing, pero la palabra de Dios dice but otra. the Word of God says another thing. ¿A cuál de las dos obedeces? Which one are you going to Si obey? somos hijos de Dios, If we're children of God, si tenemos el Espíritu, we have the Spirit. una vez que experimentemos, tengamos esa experiencia Once we have that experience, de llegar a un punto donde no soportamos to come más, to a place where we can't put up with it ¿qué anymore, debemos hacer como hijos de what Dios? should we do as children of God? Decir, ya no puedo más, Say, no, I can't anymore. ya no soporto más, No, I can't put up with it anymore. y quedarnos ahí, And stay there, o ir delante del or Señor, go in front of the Lord, humillarnos, humble ourselves, invocar el nombre de call Jesús, upon the name of decir, Jesus, Señor and Jesús, say, Lord Jesus, mira, ya no puedo más, look, I can't do it anymore. ya no soporto I más, can't put up with this pero anymore. yo sé que tú dices en tu But I palabra know that you say in que your todo lo word podemos sentir, that we can do all things que in you, tenemos que soportar hasta el final, that we have to support all the way to the que end, nos humillamos, Señor. that we must Yo no puedo. humiliate ourselves. Yo no puedo, I cannot, pero tú sí but puedes. you can.
y ejercitarnos en el Espíritu and to exercise in the por Spirit medio de esa through renovación, that renovation, that por renewing, medio de invocar el nombre de through Jesús calling upon the name of the Lord y Jesus, humillándonos and humbling ourselves para que entonces podamos experimentar so la that gloria de we can Dios experience the glory of y God. que el Espíritu nos lleve a And soportar may the Spirit take us to put up lo with que humanamente no podemos what, soportar. humanly speaking, we can't. Que el Espíritu nos lleve a perdonar May the Spirit take us to forgive lo que humanamente no podemos what, perdonar. humanly speaking, we cannot forgive. Muchas veces decimos, Many times we say, hay cosas que nunca podría perdonar, there's things that I'd never be able to forgive. pero en Cristo, But in Christ, si nos humillamos, if we humble ourselves, si vamos delante de if Él, we go before si Him, nos tornamos al if we Espíritu turn to the Spirit, en humillación, in en humiliation, oración, in prayer, el Señor nos va a llevar The a Lord experimentar ese will perdón. take us to experience that forgiveness. Eso es ejercitar el Espíritu. That is what it means Eso es to renovar to nuestra exercise alma the por el Spirit. Espíritu. That's what it means to renew our soul. Dios by our Spirit. permite en nosotros God permits, He allows muchas in pruebas. us many pruebas. trials, Como hijos de Dios, many trials as children Dios of nos God. hace pasar por muchas circunstancias He lets us difíciles. to go through many difficult Cir- circumstances. circunstancias que quebrantan nuestro yo. Circumstances which break us. Nos hace vivir por circunstancias que no queremos. He lets us go through, live circumstances that we don't Pone want to. personas a nuestro He alrededor puts people around us que nos quebrantan, that break us. que son todo lo que nosotros no necesitamos. That they're everything that we don't need. Y Dios las pone, And God puts porque them there. por medio de esas Because pruebas, through those trials, por medio de esas dificultades, through those difficulties, es que Dios nos obliga, God obligates no us. nos deja otra opción He doesn't give us any other option que rendirnos y acudir a but Él. to surrender and go to Him. Tenemos dos opciones: We have two options. o salir corriendo Am I going to go running y huir como and cobardes, run like coward, o humillarnos delante del or Señor. am I going to get humble before the Lord? Humillarnos delante del Señor. Humble before Ir a Him Él. and go to Him. Ir a Él y abrir nuestro And go to corazón. Him and open our hearts. Invocar su nombre. Call upon His Y name. decir, Señor, and yo say, no puedo Lord, más, I cannot anymore. pero yo sé que tú lo puedes. But I know that you can. Empezamos a orar. We start Empezamos a to pray. We humillarnos. start to humble ourselves. Y vamos a ver la gloria and de we're going to Dios. see the glory of Esa, God. por ejemplo, es la experiencia de algunos matrimonios. That's the experience of ¿Por qué in la many gente se marriages. divorcia? Why do people get married? ¿Por qué la gente ya no divorced? soporta más? Why can't people Y dice, ya put no up with puedo each other más. anymore? And they say, I Yo can't quiero I divorciarme. want to get divorced. Ya no soporto I más. can't put up anymore. Pero si Dios Can't permite stand it. eso, But if God permits es that, para ayudarnos it's to help us a crecer en el propósito de grow in Dios. the purpose of God. Es para ayudarnos It's to help us a conocer más a to Jesús, know Jesus a more, ver la gloria de to see Dios. the glory of God En medio de more. las Through dificultades, difficulties. Dios nos lleva al God Espíritu. takes us to the Spirit. No nos da otra opción. He doesn't give us any other Si option. nuestro matrimonio fuera perfecto, If our marriage was perfect, entonces no fuera then it necesario wouldn't be necessary tener que humillarnos y to ir al have- Señor. to humble ourselves and go to the Pero Lord. porque tenemos But dificultades since muchas we have veces, difficulties many times, eso nos lleva, that takes us, nos abre la necesidad it opens up the need de acudir a to Jesús, run and go de to tornarnos al Jesus, Espíritu. turn to the Spirit. Y esa es la cruz de Cristo. And that's the cross of Esa es la Christ. experiencia de la muerte. That's the experience Es of decir, death. Señor, ya no To vivo say, yo. Lord, I no longer live. Ahora tú vives en Now mí. you live in me. Ahora es vivir la vida de Now resurrección, it's to live the life of no la vida de resurrection, mis not emociones, the life of my emotions, no la vida de mis not the razonamientos. life of my reasoning. Porque los quebrantamientos que vienen en la vida matrimonial, Because the breaking that happens in marriage life, y esto es un ejemplo, this is an example, es porque quebrantan nuestras is emociones. because it breaks our emotions. Porque mi esposo, Because my husband, mi esposa, my wife, no se comporta does not act como yo necesito que like sea. I need them to No be. es como yo quisiera que They're fuera. not as I would like them No to hace be. las cosas They don't como yo do the quisiera things que las hace. like I would like them to Es do. la persona todo lo contrario a lo que yo quiero. It's the person that's contrary to Y everything eso that I trae want. un quebrantamiento a nosotros. And it brings broken, you Y know, nos lleva a tribulations querer to us. huir, and it makes us want to a run, querer rechazar. to reject it. Y muchas veces como cristianos, And many times as Christians, antes que acudir a Jesús, instead of going to antes que Jesus, humillarnos delante instead del of Señor, humbling to the Lord, empezamos es a señalar, what we do is we empezamos es a point out, acusar, we accuse, empezamos es a exigir, we demand, como si todo dependiera de las otras personas. like if everything depended on the other person. Estamos exigiendo que los We're demás demanding that the other people resuelvan mi problema. solve my problems. Y esa no es la fórmula de And Dios. that's not the formula Entre of más God. tú exijas a tu The pareja, more that you demand your entre más partner, le acuses, the more you accuse entre más them, le pidas que the more you cambie, ask for them to change, menos va a suceder. less of Porque it is going to Dios happen because necesita God needs Que tú y yo nos for you quebrantemos. and us to be Dios broken. necesita
needs que no dependamos de las personas for us not to depend on people ni de las nor circunstancias, circumstances, sino que dependamos but de Él. to depend on Que Him. nos humillemos delante de Us to Jesús. humble Que digamos, ourselves Señor, before Jesus and say, Lord, no necesito que cambies a mi I pareja. don't need you to change my partner. Necesito que tú me cambies. I need you to change me. Señor, gracias por la esposa. So thank you for my wife. Gracias por el marido que pusiste. Thank you for the Gracias partner por you put los with me. hijos que me diste. Thank you for the people that the Gracias children por you los gave me. hermanos en la iglesia Thank que you me for the diste. brothers in Christ in the Gracias church por you los gave me. compañeros de trabajo. Thank you for my Porque son companions los at que work, necesito coworkers, because para they're the ones that acudir I a need ti. to run to you, Para que me pueda humillar so I delante can de humble ti. myself, Para poder encontrar en ti so I can find in you esa vida. that life, Esa verdadera vida. that true Esa life, verdadera transformación. that real Esa transformation, verdadera that renovación. real renovation, Pero nosotros los cristianos renewing. But us muchas Christians, veces many times, buscamos irnos por las ramas. we look to go out through Buscamos las branches. soluciones We look terrenales. for earthly Buscamos solutions, soluciones como los gentiles We que no look tienen a for Dios. solutions just like the Gentiles that do not have Empezamos God. a exigir de los demás. We start demanding other people. Empezamos a echarle la culpa a los We demás. start blaming Y other decir, people. por culpa And we start tuya, saying, it's your fault. yo me estoy mal. Because of you, I'm Por bad. culpa tuya, Because of you, your yo fault, patino. I have Por fallen. culpa tuya, Because of you, your yo no fault, puedo crecer I espiritualmente. cannot grow spiritually. Y es speaking. un error. And it's wrong. Es una mentira It's a del diablo lie of the devil que nos está engañando that is deceiving para us, pisotearnos to kick us y to no the curb, dejarnos prosperar en la vida and not to cristiana. allow us to prosper in the Lo life que Dios of God, necesita Christian life. What God needs Es que vamos a is Jesús for us to go to Jesus, para que no dependamos so we don't depend de nadie, on anyone, solamente de Cristo, just on Christ, solamente del Espíritu. just in the Spirit. Y eso es la vida And cristiana. that's the Christian life. Dios necesita formarse en nosotros. God needs for himself to form ¿Y in cómo us. Jesús se puede formar en mí And how can Jesus form in me si no hay if quebrantamientos? there's no brokenness? Si no hay, There's no si mi hardships. yo no es confrontado, If myself is not si mis confronted, emociones no son confrontadas, if my emotions are not si confronted, mi lógica if my logic no es is confrontada, not confronted, necesitamos We esas need circunstancias those circumstances, para que podamos negarnos a that we nosotros can mismos. deny ourselves. Jesús dijo en Mateo 16, Jesus said 24, in Matthew 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, if anyone wants to come to me, niéguese a sí mismo deny yourself, y tome su cruz y take your sígame. cross and follow me. En eso consiste el crecimiento de la vida espiritual. That's what the growth, the spiritual growth consists El of. propósito de The Dios purpose of God es que cada día is that every day seamos menos nosotros we can be y less sea más Cristo en and there could be nosotros. more of Christ in us. De nada nos sirve ser buenos religiosos. It amounts to nothing for us to be De good nada religious nos sirve people. tener mucho It conocimiento amounts of bíblico. nothing for us to have a lot of biblical knowledge. De nada nos sirve tener mucha It doctrina. amounts to nothing for us to have a lot of doctrine, Aún hacer buenas obras. even to do good works. Si Cristo no está If formándose en Christ is nosotros. not forming in us. Si Cristo no está creciendo en nosotros. Christ is not growing Y la in única us. forma como Cristo se forma en And the nosotros only way for Christ to be formed es in us is humillándonos for us to be humble, negándonos to deny y ourselves, dejando que and to Cristo allow that Christ haga may do en nosotros in us lo que nosotros no podemos what hacer. we cannot do. Cuando dependemos es de Cristo When we depend on Christ, y no dependemos de las we circunstancias. do not depend on Cuando circumstances. dependemos de When we Jesús depend on Jesus, y no dependemos de las otras and we don't personas. depend on other people. Cuando no le estamos echando la culpa a When we're nadie. not blaming anyone else. Cuando no estamos exigiéndole a When we're nadie. not exceeding or demanding Cuando no anything from estamos anyone. esperando nada de nadie. When we're not waiting for anything from Sino anyone. que vamos a Jesús. But we go to Jesus. Cada vez que tenemos preocupaciones, Every time we worry, ¿por qué nos preocupamos? why do we get worried? Porque obra nuestra alma. Because our soul is La operating. preocupación es una consecuencia de la actividad almática. Being worried is evidence of our soul. Razonamientos Reasonings, se mezclan they're mixed in con emociones. with emotions. Y eso produce And that produces preocupación, worry. produce It produces ansiedad, anxiety. produce It produces estrés, stress. produce vacíos, Produces Angustia. holes, anguish, temores. fears. Todo eso es una obra almática. All those things are the sign of ¿Y our qué soul quiere el being Señor? active. ¿Qué quiere que Dios nos da la solución? And God gives us the Dios solution. nos ha dado las God herramientas. has given us the tools. Dios nos ha dado todo God has given us para que everything nosotros so podamos that we ir al Señor. can go to the Lord Cada vez que tengamos un temor, every time we have a fear, cada vez que tengamos una every preocupación, time we're worried, una ansiedad,
an anxiety, una angustia. an anguish. El Señor las permite. The Lord allows it. Y gracias a Dios que las And permite. thank God He does allow Porque it. si no fuera por Because eso, if it wasn't for that, entonces no iríamos al Señor. then we wouldn't go to the Lord. Si no fuera por eso, no If it wasn't for acudiríamos al that, we wouldn't Espíritu. run to the Spirit. Tenemos que ir a We need Jesús. to go to Jesus. El único que nos puede hacer libres The only one that can make us de free toda angustia, of all de anguish, toda preocupación, of all worry, de todo lo que nos afecta a of nuestra vida. everything that affects our lives. Tiene nombre propio It has a name. y el nombre es And Jesucristo. His name is Jesus Christ. El Espíritu. The Spirit. Pues tenemos que ir al We Espíritu must go to the Spirit, humillándonos humbling ourselves por medio de la fe, through faith, creyendo, believing, Señor, Lord, tengo mucho miedo, I've got a lot of fear, pero tú but you echas fuera todo temor en mí, cast that out, all porque the fear tú in me, eres mi paz, because you are my peace, tú eres tú eres mi gozo, you are my joy, tú eres mi you plenitud. are my fullness. Y cuando nosotros acudimos en oración, And when we, through prayer, go to the el Lord, Señor nos hace libres. the Lord makes us free. Muchas veces a lo mejor nos cuesta, Many times it's hard. a lo mejor tenemos que orar, a lo mejor con una pequeña oración ya podemos experimentar la gloria de Maybe Dios. with just a small prayer we can experience the glory of God. Puede ser que hay momentos en que tenemos que perseverar en esa oración por minutos, Maybe there's times where we have to persevere through that prayer for minutes hasta que podamos ver la gloria de until we Dios. can see the glory of God. Es acudir a Jesús Going to Jesus. hasta que podamos ver que el Until Señor obra en we can nosotros, see the Lord working. que ya no somos nosotros, But now it's not us, sino que ya es Jesús. but now it's Jesus. Por eso dice That's why que podemos ser libres en medio de todas it circunstancias. says that we can be free in all Podemos estar por circumstances. encima de cualquier We tribulación. can be over all tribulation. Y esa es la vida del And Espíritu. that's the life of the Spirit. Necesitamos estar en el Espíritu. We need to be in the Spirit. ¿De qué nos sirve reunirnos What is the amount that we get and we meet? un día como hoy? Like a day like Estar aquí today. en este lugar To be in this place. si no estamos quebrantados en el If we're not Espíritu. broken. Si in the no Spirit. hemos invocado el nombre de If we have Jesús. not called upon the name of Si hemos Jesus. venido aquí If we've come here y estamos en nuestras emociones, and we're in our emotions, estamos en nuestros sentimientos, we're in our feelings, estamos en nuestra lógica, we're in our logic, no nos sirve de nada. it's worth nothing. A lo mejor de aquí salimos viendo cosas malas, Maybe we can leave here seeing juzgando y things that are wrong, criticando, criticizing, señalando, judging, singling out, pointing porque out, estamos en el alma. because we're in the soul. Pero si estamos en el Espíritu, But if we're in the Spirit, aunque el predicador sea aburrido, even if the preacher's boring, Dios te puede hablar. God can speak Dios to te you. puede hablar y puede quebrantar tu vida. God can make you broken. Dios puede transformar algo en Can ti hoy. transform something in you today. Pero para eso tenemos que But for humillarnos. that we need to humble Tenemos ourselves. que ir delante del We need to Señor go before the Lord. para que el Señor pueda hacer esa so that obra en the Lord can do nosotros. that work in us. Pero si estamos But distraídos if we're distracted en nuestra mente, in our minds, en nuestras in our emociones, emotions, estamos literalmente we're perdiendo el literally tiempo. wasting our time. Estamos igual que cualquier religión, We're just like any other religion. de cualquier religioso, Any other religious person tratando de cumplir un trying requisito to religioso fulfill a religious que no tiene requirement, ninguna validez but delante has de Dios. no validity in front Dios of God. necesita cumplir un propósito en nosotros. God needs to fulfill a purpose Y ese in us. propósito And that purpose es edificarse el mismo en nosotros. is for Him to build Himself up in Que us. cada día sea más Jesús That every day can be more Jesus y menos nosotros. and less of us. En eso consiste el propósito de And that's Dios. what the purpose of God consists of. Si lo que hagamos no cumple ese propósito, If what we're doing does not fulfill that estamos purpose, perdiendo el tiempo. then we're wasting our time. ¿De qué sirve que nos reunamos y cantemos canciones What does aquí it matter if we come together and we're y singing toquemos songs instrumentos musicales? and we start playing instruments? Si esas alabanzas If those praise songs, no las estamos cantando en el Espíritu, if we're not singing those songs in the Spirit, si no estamos haciéndola para Jesús if en we're el not Espíritu, doing them for Jesus in the pueden ser Spirit, muy bonitas they can be very o beautiful, pueden ser muy feas, or they can be really ugly. pero si no estamos en el Espíritu, But if we're not in the Spirit, no sirve de nada. it's nothing. A veces decimos, Many times we say, es que la alabanza no estuvo buena, oh, the worship wasn't good. es que los instrumentos no estuvieron bien. Oh, the instruments weren't Y good. empezamos a echarle la culpa And we start blaming a los demás, everyone else, a criticar, criticizing, a juzgar. judging. Y no nos damos cuenta We don't realize que el problema no son los demás, that the others are not the el problem. problema somos nosotros, We're the problem. que nosotros debimos de habernos humillado That we should have humbled y ourselves. haber entrado a la presencia And de we should Dios have entered the presence of para God. cualquiera que sea la So adoración, that whoever was praising, cualquiera que sea la alabanza, whatever song it nosotros was, poder ver el rostro we del can Señor, see the face of God. poder estar en la presencia We de can Dios. be in His presence. Eres tú,
It's you el que tienes que entrar a la presencia that de needs to Dios. enter into the presence of Eso God. no depende de nadie. It doesn't depend on anyone else. No depende de las It doesn't circunstancias depend on the externas. external circumstances. Depende de ti mismo. It depends on you. Dios te puede quebrantar. God wants to break Tú you. puedes ver la gloria de Dios God, you can see en the glory cualquier of God in circunstancia, any circumstance. siempre y cuando tú te humilles. If you humble Pero si yourself. empezamos con nuestras But if we emociones, start with our si emotions, empezamos con nuestros we argumentos, start with our arguments, con nuestros razonamientos, with our reasoning, entonces no vamos a ver, we're going to see the glory of God. vamos a ver una cantidad de We're going to cosas see feas a bunch of ugly things. y vamos a salir peor que cuando And we're entramos. going to leave worse than Dios when we came in. necesita So God needs edificarse, to pero build eso himself depende up. de cada uno de nosotros. But that depends on each Yo one no of us. puedo meterte a ti en el espíritu. I cannot make you get Yo into no the puedo spirit. hacer que tú entres al espíritu. I cannot make you enter to Tú in the tienes que spirit. humillarte. You have to humble Tú yourself. tienes que invocar el nombre de You have to Jesús. call upon the name of Tú Jesus. tienes que entrar, abrir esa You puerta. have to enter and open Si that tú tienes el door. espíritu, If you have the spirit, eres tú el que tienes que abrir la it's you puerta. who has to open the Eres door. tú el que tienes que entrar. It's you who has to Lo mismo enter. para los hermanos que cantan The same thing for the o brothers tocan los that instrumentos. sing or play instruments. Si no lo están haciendo en el If espíritu, they're not doing it in the spirit, podrán cantar muy bonito, they can sing very podrán beautiful. tocar muy bonito, They can play very nice. pero de nada serviría But it would be worth si lo están nothing haciendo en sus if emociones, they're doing it in their emotions. si lo están haciendo en sus If gustos, they're doing it in their en sus their preferencias, preferences, en sus deseos, in their desires, en su lógica. in their logic. Por eso los hermanos no pueden estar pensando, esta canción es la que me gusta, That's why the brothers can't think, oh, this is the song that I like. esto es lo que yo quiero. This is what I want. Porque si estamos gobernados así, Because if we're governed that way, entonces no estamos haciendo nada para or Dios. led that way, then we're doing Aunque nothing for parezca, God. no lo estamos Even though it haciendo. looks like it, we're not. Estamos simplemente haciendo un jueguito We're simply religioso just playing a religious game que no tiene ninguna validez that en el has no espíritu. validity in the spirit. Todos debemos de humillarnos delante de We all Dios need to humble ourselves para before que God. cualquier cosa que Dios pueda usarnos So anything that God can use us, sea en el it espíritu, can be in the sea en spirit. humillación, It can be in humiliation. no pensando qué es lo que más me gusta Not thinking whatever I o like qué es lo most, que yo quiero or what I want, o cómo yo me siento or bien, how I feel good. sino Jesús, No, but Jesus, que seas tú, maybe you, lo que tú quieras. whatever you ¿A want. quién adoramos? Who do we praise? ¿A quién alabamos? Who do we praise? A Él. Him. Y Él debe alabarse como Él quiere que lo Should be hagamos. praised. We No should do como it as He tú te wants, sientas mejor, not how we feel no better, como a ti te guste not how más. you like, Es como Él quiere que lo but how hagamos. He wants you to Entonces, depende de do it. So it nosotros, depends on us, de cada uno de on nosotros. each one of us. Pero si los demás no lo hacen, But if the others don't do it, tampoco eso te justifica a ti. that does not justify Si you. todos están en el alma, If everyone's in the soul, eso no es razón para que tú digas, that's not a reason for you to say, entonces yo no pude estar en el oh, espíritu. I couldn't be in the spirit. Aunque todos estén en la carne, Even if everyone's in the flesh, tú puedes estar en el espíritu. you can be in the spirit. Tú puedes recibir la You bendición. can receive the La blessing. bendición no depende de The las blessing circunstancias doesn't externas. depend upon external La bendición no circumstances. depende Doesn't depend de las upon personas que están a tu the alrededor. people that are around La you. bendición depende Blessing de que tanto nos podamos humillar delante de Dios. depends upon how much we De can cómo humble podamos ourselves tú y before the yo Lord. How you and I Entrar can enter al Espíritu in the spirit. para que estando en So esa that dimensión being in that dimension, podamos ver la gloria de we can see the Dios. glory of God. Dios nos llama God calls us para que estemos en el so Espíritu, that we are in the para que spirit. vivamos en el So we Espíritu, can live in the spirit. para que actuemos en el So we Espíritu, can act in the spirit. para que lo sirvamos en el So we can Espíritu. serve in the spirit. Por eso, That's hermanos, why, brothers, el enemigo the enemy, siempre va a estar he's always going to be ahí distrayéndonos, there distracting us, mostrándonos, showing us, señalándonos, pointing out, para que tú y yo so that you and I, no entremos al Espíritu. we may Pero not enter into reprendemos the al spirit. diablo, So we rebuke the reprendemos al devil. diablo We rebuke the y lo devil. atamos en el nombre de Jesús. And we, in the Y name of declaramos Jesus, call out and we que declare somos hijos de that we Dios are children of God. Y que somos más que And we vencedores are en more Cristo than Jesús. victors Y in que el Señor Jesus nos llamó Christ. And that He called A vivir us una vida to vencedora, live an una overcoming vida de life, paz, a life of peace, una vida de a victoria, life of victory, una vida de gozo, a life of joy, una vida del a Espíritu, life in the Spirit. donde podamos estar como las That we águilas, can be like the en esos eagles, lugares in altos. those high places. podamos estar viendo la gloria de We can be Dios seeing the glory of a God cara descubierto, with unveiled para que faces, seamos renovados so y that we can be transformados renewed and de transformed día en día, day on day como por el Espíritu del through Señor. the Spirit of the Lord. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? How many give thanks to the Lord?